Si has tenido problemas para lidiar con una persona que explota muy fácilmente, cuando le señalas un error, cuando tienes un punto de vista diferente, cuando tienes que pedir, negociar algo, quédate. Soy Ana Sánchez, soy terapeuta. Este video puede darte información que pueda ayudarte con algunas formas para negociar que sí pueden funcionar con este tipo de personas y sobre todo para lograr cambios en aquellas cosas que son más realistas y que podemos llegar a lograr cambiar. Sobre todo el impacto y el efecto que estas reacciones pueden tener en nosotros. Las personas que son muy explosivas suelen ser muy inmaduras, tener poca empatía, ser muy impulsivas en el manejo de las emociones, pero también pues es una forma de manipular y chantajear, porque como gritan, explotan, insultan, avientan cosas, y esta reacción puede ser tan estresante e incluso, por ejemplo, tan vergonzosa cuando se da en público delante de otras personas, cuando más gente está oyendo y cuando empiezas a sentir la amenaza porque vas a tener pues que negociar algo, que hablar algo, pero el otro se pone así y eso termina muy fácilmente por hacerte perder el control emocional a ti también, por terminar gritando también o terminando peleando también o de plano paralizándote y pues evitando tener cualquier tipo de encuentro, pedir lo que necesitas o negociar algo con alguien que es así. Estas personas difíciles pueden ser tus vecinos, pueden ser tus hijos, pueden ser tu expareja, puede ser alguien en tu familia. Y claro, mientras más cercana es la relación y más cosas en común hay, esto puede afectarnos todavía más. Entonces, es muy frecuente que pueda suceder que con un ex narcisista complicado, este problema se siga presentando aún después del divorcio, sobre todo si hay hijos y acuerdos que tomar. Este video también te puede ayudar con algunas ideas que pueden hacer que cuando tengas que hacer una negociación importante con personas que sabes que son difíciles, que no son nada empáticas, que son muy explosivas, bueno, pues tengas mejores posibilidades de lograr algunas cosas que son verdaderamente importantes y que realmente necesitas. Las personas que tienen mucha inmadurez emocional, falta de empatía y alta impulsividad realmente hacen berrinches igual que un niño. El niño hace una pataleta, un berrinche, grita y explota muchas veces porque es la manera como logra conseguir algo o para manejar su frustración. Entonces, toda esta reacción emocional realmente no están pensando en el impacto y el efecto que tienen otros o si lo están pensando, y realmente no importa, pero es la manera más efectiva que conocen para lograr que alguien deje de hacer algo que ellos no quieren que ese otro haga o que haga algo que ellos quieren que haga, para evitar tocar temas que no les resultan incómodos o de lo que no quieren hablar, para evitar participar en responsabilidades comunes, para evitar respetar los derechos de otros y siquiera escuchar que existen los derechos de otros. Cuando no quieren decir la verdad, cuando quieren evitar un tema de conversación, cuando quieren evitar que te enteres de algo. Y la verdad, para todas estas cosas, la manera pues como que han conseguido que les ha resultado más efectiva de manejar o conseguir lo que quieren, pues es este berrinche de gente grande. Mientras sigue funcionando, pues lo siguen manejando. No creas que a ellos les agobia mucho, les preocupa mucho qué tan estresado o dolido estás tú. Y es muy probable que el que termine bien cansado de la situación sea el que recibe todo esto, principalmente porque a veces que no entiendes bien lo que pasa, casi te vuelves loco tratando de evitar que esa persona se enoje, que explote o que te malinterprete pensando qué fue lo que yo dije mal, pero qué fue lo que se tomó tan mal, si terminó tan enojado, a lo mejor de verdad dije algo fuera de lugar o que provocó esta situación. También es probable que lleves mucho desgaste tratando de medir el tono de voz, las palabras que dices, para que no se malinterprete, que no parezca que estás loca tú y lo quieres controlar o le estás ofendiendo, o para que entienda por fin cómo te hace sentir, lo estresada que te pone que te trate así, lo mal que está gritar de esa manera. Y muy probablemente no es que no lo entiende, ya lo sabe, no le gustaría recibirlo, si se lo dan, sabe que está mal, pero no tiene ningún problema en hacerlo con alguien más, porque para él o para ella sus derechos son más importantes que los de los demás. Y el castigar a otros, pues es una manera de modificar la conducta del otro que es muy efectiva. Y con esa falta de empatía y falta de conciencia, pues no les agobia tanto como a ti.
Entonces, lograr una conversación directa, abierta, orientada a búsqueda de soluciones con personas muy explosivas es probable que no se vaya a dar, ¿no? Y por eso estés tan desgastado. Porque incluso si tú tratas de hacerle entender cuáles son los efectos que este tipo de reacciones explosivas tienen en ti y en los demás, en cómo se sienten los niños, cómo se sienten los demás en el trabajo, cualquier que sea el rol que esta persona tenga en tu vida, muy probablemente tu intento de comunicar cómo te sientes termine como empeorando las cosas. Te van a decir que estás loca, que estás haciendo un drama. Tú, cuando son ellos los que están aventando el drama y la pataleta. Probable que también digan que tú te la pasas sermoneando, que todo quieres que se hable o se diga como tú quieres, que eres demasiado sensible y etcétera. Y lo peor del caso, en esos casos, a veces la conversación se sale totalmente de lo que tú querías tratar y se vuelve en que tú tratas de explicar por qué no es tanto que seas tan sensible o no quisiste decir eso o quisiste decir otra cosa o volver a explicar 20,000 veces lo que quieres decir y el otro a no entender. Si ya te estás dando cuenta que lo que pasa es que el otro no quiere entender, que está usando el enojo con un mecanismo de manipulación más, que además resulta bastante efectivo, es importante que tomes en cuenta que sí puedes hacer ciertas cosas, pero lo que de veras puedes hacer por cambiar la situación, tienes que considerar muy bien, pero lo que de veras puedes hacer por cambiar la situación está mucho más enfocado en ti. Todo lo que hagas por modificar estos 5 puntos en el otro está totalmente destinado al fracaso porque no depende de ti, que es la manera como reacciona, el sentimiento que expresa o que siente. 2, la manera como te habla, o sea, el tono de voz, las formas y las palabras que usa el otro no está en ti poderlas cambiar. 3, la interpretación que haga de ti. Si piensa que eres una egoísta, si piensa que eres una muy mala persona, si piensa que estás loco o loca, eso tampoco es algo que tú vayas a poder cambiar. Y lo que esa persona ve de sí mismo, el grado de conciencia que tiene en el daño que le hacen a los demás o en el daño que te hicieron a ti en algún momento, eso es algo que tampoco está en tus manos cambiar. Por eso desgasta mucho cuando hacemos tantos esfuerzos por lograr cambios en estas áreas, porque esto, la única persona que puede cambiarlo es él o ella, y si no le da la gana, pues eso no se cambia. Pero el tratar de lograrlo sí hace que desperdicies muchísima energía emocional y física en cosas que no dan ningún resultado. Ahora entiendo perfecto que te gustaría poder cambiar estas cosas, porque eso mejoraría mucho la relación, nos desgastaríamos menos todos, pero si es realmente una persona así de inmadura, así de egoísta, así de tóxica, pues es lo que hay, ¿no? Si de verdad quieres lograr un cambio importante en tu relación con esa persona, por irónico que parezca, vas a tener que cambiar tú en 2 rubros principalmente. El primero es tu manera de pensar acerca del enojo de esa persona. Y 2, tu manera de responder a la expresión de su enojo. Es importante que consideres si esta persona es de verdad muy inmadura o muy narcisista o muy impulsiva, muy egoísta en general, es muy poco probable que una diferencia de opinión le sea fácil de tolerar o que el señalarle un error o pedirle algo o insinuar que se equivocó en algo lo vaya a tomar con una actitud madura de autocrítica y de responsabilidad personal y esté abierto a escuchar en qué se equivocó para aprender del error, porque tienen un ego muy grande. Muchas veces este tipo de retroalimentaciones, observaciones, por ejemplo, a veces de verdad están en un error y es muy notorio y necesitan hacer un cambio, por ejemplo, en el trabajo o como vecinos o lo que sea, y señalar esto, pum, probablemente sí va a soltar una explosión muy grande porque no están dispuestos a considerar que pudieran estar en un error y atacan a todo aquel que trata de hacerles ver que pueden estar equivocados. Mientras más inmaduro es una persona, más vergüenza siente cuando los demás no lo ven como perfecto, y es poco probable que cuando tú trates de señalar un error, toques este punto vulnerable de una vergüenza enorme y contraataque. También, pues simplemente a estas personas no les gusta asumir la responsabilidad. Responsabilidad de los compromisos, responsabilidad con los derechos de los demás, responsabilidad con las actividades que quedaron de hacer, con lo que les toca del trabajo común
o el respeto a los derechos de otras personas. Tampoco les interesa eso. Y si lo pueden evitar aventándose un buen berrinche, lo van a hacer sin mucha consideración. Entonces, también puede ser que no solamente sea por vergüenza, que también sea que este berrinche y este impulso lo está manejando así, simplemente para demostrar que puede, o para cambiarte a ti, para modificar algo, para controlar la situación. Y eso es lo que tenemos que cambiar en cuanto a nuestra manera de pensar con respecto al enojo. Si piensas que es por lo que tú dijiste, que tiene que ver realmente contigo y que tú eres a quien le toca aplacarlo, calmarlo, tratar de que hable como una gente adulta, decente, paciente, compasiva y empática, pues eso sí tiene que cambiar. Si el otro es explosivo es porque está interpretando mal las cosas y a pesar de que lo entiendas tú no puedes cambiar su interpretación, o porque le estás poniendo un límite y le estás diciendo que no a algo que simplemente quiere que tú hagas porque sí, como un bebé, o porque quiere evadir cosas que no quiere hacer y que no quiere asumir. Entonces, eso es lo primero que hay que cambiar. No es tu culpa. Así que tampoco vas a poder evitar que use este mecanismo de coerción, de manipulación o de evitación de cosas que no quiere. Y el enfoque tendría que ir en la manera de responder a este enojo. Cuando tú quieres hablar un tema delicado o importante para ti con alguien con estas características, por ejemplo, tienen cosas en común y tú quieres pedir que asuma más responsabilidad o quieres que cambie algunas cosas, el primer paso es para contigo. Entonces, antes de expresar, es muy importante detenerte y pensar si no habrá algunas expectativas que tú estás teniendo en la comunicación que no sean muy realistas. Por ejemplo, si quieres que el otro empatice, reconsidere, asuma que se equivocó, cambie su punto de vista, haga un proceso de introspección profundo y haga conciencia en el momento en que tú necesitas esa autoconciencia pero el otro no la quiere dar, esos sí son objetivos que no son realistas. Que cambie la importancia que le da al derecho de los demás también es muy poco probable que suceda por mucho que te desgastes. No quiere decir que esté bien, estoy diciendo que no es que tú lo puedas lograr. Entonces es súper importante reconsiderar si tus expectativas son realistas. Vamos a poner un ejemplo de que le has pedido a alguien que tiene mucha sensibilidad a la crítica, que reconsidere sus creencias con respecto a algo, o que reconsidere si no estará cometiendo un error. Es muy importante que tengas en cuenta que tú no vas a poder evitar que esa persona sea tan sensible a la crítica en negativo. Sensible quiere decir berrinchudo, no le gusta, ¿no? Entonces, eso no es algo que tú puedes cambiar, pero si de verdad necesitas señalar el error, porque es importante para todos, bueno, hazlo, ¿no? Eso sí es posible, eso sí lo puedes hacer, pero no puedes considerar que depende de tus palabras el hecho de que el otro esté dispuesto a tomar esa retroalimentación o reconocer ese error. No te salgas del punto. Si lo que hay que hacer es señalar algún error o pedir algún cambio, lo importante es que no te salgas de ese punto. Vamos a poner otro ejemplo, suponiendo que es un hermano o hermana con el que tú compartes los cuidados de un adulto mayor, de algún padre. Y entonces, cada que tú te tienes que ir del tiempo que a ti te tocó estar al pendiente y al cuidado, pues llega tarde o no avisa. Y esto a ti te está atorando en el trabajo y no puedes llegar a lo que tienes que hacer precisamente porque no sabes cuándo va a llegar o porque está constantemente llegando tarde y esto a ti te estresa. En este caso, argumentar sobre lo injusto que es su conducta, lo irresponsable que es para contigo, implica que haga un cambio de conciencia o que use la empatía y la autocrítica y no se va a tomar bien. Entonces tiene muchas posibilidades de terminar en un pleito, en que te va a regresar un montón de críticas para contigo, se vuelve una discusión circular, no va para ningún lado y eso no es el punto que tú quieres tratar. Entonces a ti te puede de verdad sacar cosas que dices, no tiene nada que ver, me va a decir que el egoísta soy yo, que me la paso haciendo un drama, y sí, sí puede pasar, y si ya te ha pasado, pues muy probablemente si nos vamos por ese camino, el resultado va a ser el mismo. Algo que puede funcionar mejor, no es garantía, pero puede funcionar mejor es que lo hagas de esta manera. Paso número uno, no pierdas tu objetivo, no importa que tantas reacciones negativas tenga, la emoción que está experimentando, porque con eso te está distrayendo. O por ejemplo las críticas que te estén lanzando.
Si tú ya estás pidiendo que necesitas irte a tiempo para poder llegar a tu trabajo o otras actividades que tengas, específicamente eso es lo que tú necesitas, cualquier insulto o reclamación es una distracción. Te van a hacer hablar de otro tema y ese no es el punto. Entonces, enfócate. Otra técnica que puede ayudar es, antes de pedir lo que tú necesitas en esa misma conversación, también habla de lo bueno que sí ves. Porque estas personas a veces se quedan pensando que todo lo que tú ves y todo lo que tú consideras es lo malo que están haciendo. Entonces, un poquito, alguien que es muy sensible al ego puede ayudarle que tú en esa misma conversación hables de lo que sí está haciendo bien. Por ejemplo, lo contento que queda tu papá o tu mamá, de lo bien que la pasaron con él en algún momento, de lo bien que los cuidan algunas cosas, de lo rico que les cocina, de la película que vieron y que se divirtieron tanto el papá y él o lo que sea. Cosas que sí sean ciertas, cosas que sí pasaron, no tienes que inventarte nada, algo bueno habrá. Y sirve que esto te ayuda también a ti a sentir un poco menos de enojo, porque en estos casos probablemente algo positivo puede haber. Si no, ese tema no lo podemos manejar. Pero sí hay cosas buenas también. Entonces también es a señalarlas y hacer la petición después de mencionar esas cosas buenas con las que estás agradecida y con las que son importantes y que ha hecho bien, entonces hablar de ese problema, ¿no? Digo, pero ahorita estoy teniendo este problema. Normalmente no puedo llegar a tiempo a mi trabajo porque no podemos organizar el tiempo bien. Y al tú llegar tarde, yo empiezo a llegar tarde también y me trae esto bien preocupado. Estas personas también pueden ser muy oposicionistas y desafiantes y esto quiere decir cualquier cosa que les suene a orden no va a funcionar. Pero, por ejemplo, decir, ¿qué propones? Yo veo que realmente está difícil y que para los dos ha sido complicado hacer las adaptaciones en nuestros tiempos y en nuestras vidas para lograr lo que estamos haciendo. Pero de verdad es importante para mí poder llegar a tiempo a donde tengo que ir. Y puedes tener tus ideas en mente y en esto es bien importante ser muy flexible. Me refiero a tú también. Y es traer ideas, por ejemplo, podemos pagarle a tal persona para que pueda venir cuando tú no puedes y le pagamos entre los dos, o esto no hay problema, si tú no puedes estar, a lo mejor conseguimos ayuda con otra persona, o te sugiero ver si tú puedes conseguir alguna otra idea, y yo estoy totalmente abierta para ver qué opciones encontramos, planteándolo como que el problema de los tiempos, menos personal, es importante que se solucione y pueden buscar soluciones entre los dos. Quizá igual va a explotar de principio, pero la misma actitud de enfocarte en el tema puede ser que considere algunas otras alternativas. Al final del día, tu problema no es tanto como esa persona piense o cómo maneje su tiempo o qué tan responsable sea, es que tú quieres llegar a tiempo. Y si para eso tienes algunas otras ideas fuera de la caja, también es importante negociarlas. Es decir, este tipo de problemas con personas que son explosivas o egoístas se trata más como una negociación que como un desacuerdo. Este tipo de problemas se resuelven con negociaciones porque va a ser muy complicado resolverlo como si fuera un malentendido, de que lo que pasa es que los dos estamos en la misma página pero no nos entendimos y hablando nos vamos a entender porque pensamos igual y queremos lo mismo. Esos son malentendidos y se resuelven así hablando. Pero los que son desacuerdos se tienen que buscar negociaciones y en esas negociaciones también a tener algo de flexibilidad. Mantente en el punto, eso sí, no se te olvide, no importa que tantas críticas y manipulaciones recibas, sino tal cual con la idea que tienes en mente a resolver. En esta flexibilidad, la verdad, incluso cabe considerar tú para ti mismo, ¿qué harías si nunca fueras a contar con nada de esa persona para resolver este problema? ¿A quién buscarías? ¿A quién contratarían? ¿O a dónde podrían llevar a esta persona? ¿Con qué recursos cuentan? Y, por ejemplo, pedir la participación que tu hermano sí va a poder dar, que quizás sea más económica, quizás sea más pidiendo él el favor a alguien más, algo que sí pueda hacer. Este tipo de situaciones van a presentarse con mucha frecuencia en aquellos casos en donde te divorcias de una persona con estas características, pero hay hijos. Comparten custodia, comparten asuntos de dinero, comparten un montón de temas que todavía se tienen que negociar. Es importante que no hagas todas las negociaciones en una misma conversación, es una por tema. Y es importante que lo mantengas igual, o sea, es como una petición de algo que tú necesitas o una sugerencia de algo que necesitas que suceda, sin apelar a la autocrítica, sin poner un juicio de valor en la conducta del otro.
Nada de eso. Es muy bien enfocado en lo que tú quieres conseguir. Y un poco estar a la expectativa de que probablemente se van a enojar, porque el enojo siempre ha sido una manera de evitar temas incómodos, de no hacer lo que otros quieren y ellos no quieren, de evadir responsabilidades, de no reconocer errores. Y de verdad, si te divorciaste de él o de ella, es por algo. Precisamente esta cantidad de egoísmo es la que llevó la relación al punto que la llevó, y eso no vamos a conseguir cambiarlo en una conversación o en varias. La verdad es que no vamos a cambiar nunca a alguien así por alguien más compasivo o menos egoísta, porque es nuestra necesidad, ¿no? No digo que ellos no puedan cambiar bajo ninguna circunstancia, pues quizá si ellos quieren en el momento que ellos lo decidan, pero eso no va a depender de nosotros, va a depender de ellos. Y van a tener que trabajarle mucho, pero no lo vamos a lograr nosotros. Entonces el punto es, no podemos apelar a eso, no podemos enfocar ni dedicarle energía a eso. Es importante que te enfoques en un problema a la vez. Por ejemplo, vamos a poner el tema de puntualidad. Tú te quedas con los niños arreglados, esperando que llegue por ellos o que los traiga, y no es puntual para hacer eso, y eso también te da problemas. Entonces, tal vez decir, mira, necesito irme de aquí a las 2 de la tarde el sábado que vengas por los niños, y si no alcanzaras a llegar a esa hora, me marcas para ver en dónde andamos y pasas a recogerlos allá. Esa es una manera de plantear el cómo van a hacer las cosas. No pedirle que cambie del todo, sino es una negociación por vez. Los problemas económicos también son muy frecuentes. A veces, por ejemplo, ahorita que es entrada a clases, tal vez necesitas pedirle que pague la inscripción del grado escolar esta vez. Tal vez su respuesta pueda ser, es que está súper pesado, siempre es puro dinero, es bien difícil, ¿y tú qué crees? Que yo nomás tengo dinero y ando buscando qué hacer con él, ¿tú por qué no lo pagas tú? En primer lugar, funciona más una respuesta de empatía, decir, que lo juro que te entiendo, está súper pesado, es bien difícil, y precisamente por eso te lo estoy pidiendo, porque no lo pude resolver. Entonces, me gustaría que pudieras pensar qué podríamos hacer para resolverlo. Podemos usar una tarjeta de crédito, las mías están topadas, quizá la tuya, podemos pagarlo a mitades, a plazos, podemos buscar opciones. Piénsalo, ¿no? Y lo dejas. Acuérdate que te tienes que desenganchar del berrinche que va a haber. Solo aumenta las posibilidades, porque sí lo vas a pedir. No vas a permitir que te cierre la posibilidad de pedir lo que necesitas solamente porque se enoja en cosas muy importantes. Y entiendo que como es desgastante, a lo mejor esto no estés dispuesta a hacerlo en un montón de cosas, pero en aquellas que son muy importantes, pues toca hacerlo. Y el decirle qué se te ocurre o qué podríamos hacer, piénsalo, tómate tu tiempo y lo platicamos en la semana. Es importante porque los posicionistas y desafiantes, que muchas veces las personas explosivas son muy oposicionistas y muy desafiantes, y esto implica no van a hacer algo que suene a imposición, a mandato, a coerción, a chantaje o a manipulación, y muchas cosas les suenan así. Entonces disminuyes la posibilidad de que se levanten la defensa y salten de entrada a decir que no, cuando ellos son los que proponen la solución, que cuando la propones tú. Entonces evitas el que salten rapidito a decir que no, que eso es lo que va a pasar cuando tú eres quien ofrece la solución. Cuando les dices que si piensan juntos en una solución o si puedes sugerir alguna, y que además no lo tiene que hacer en el momento, que cuando en la semana lo pueden ver, en ese momento puede bajar un poco la defensa esta de sentirse controlados, manipulados o con una orden que tú les estás dando, y aumenta la posibilidad de que al ofrecer ellos la solución no tengas no tengas una confrontación tan fuerte. No es garantía, pero acuérdate, lo que modificamos es que tú vas a poner en palabras que tienen más posibilidades de dar resultados tu petición. Eso es lo que podemos cambiar. Ahora, hay otras situaciones en los divorcios, por ejemplo, que no son efectivamente que tú tienes que pedir algo, sino cuando ellos son los que necesitan que tú hagas algo o dejes de hacer algo. En esos momentos también suelen hacerlo con berrinche y con explosión. Y muchas veces lo que hacemos para evitar el espectáculo, la mala energía para con todos los demás, la reacción que pueden llegar a tener a veces en público, si ese es tu jefe, por ejemplo, pues la reacción que pueden escuchar los demás. Y entiendo eso, pero el hecho de dejar de hacer las cosas
que son justas o que son tu derecho para que el otro no se enoje o para evitar el problema, nos va a traer muchos más problemas, porque en la mente de alguien con gran egoísmo, con gran egocentrismo y así de impulsivo, no es como que de verdad te vas a evitar un problema por haber cedido bajo presión a lo que ellos te impusieron. Al contrario, como funcionó para imponer esto, lo que te hicieron, el berrinche, la pataleta, van a ser más berrinche, más seguido, porque funciona para lo que ellos necesitan de ti o para lo que ellos quieren. Entonces, lo primero es, si de veras el punto es importante, de verdad es tu derecho, si esa persona reacciona mal, a no ser que sea violencia y ahí es de otro tamaño el problema, ahí la verdad es que sí es mucho más de cuidado, la coerción es real, el daño es real y esas consecuencias a lo mejor no estás dispuesto a pagarlos de momento, pero sí pues vas a tener que buscar acciones legales para poderte proteger. Si es un berrinche, una pataleta, una escena, la verdad es que más vale tenerla a tiempo y dejarle claro el aprendizaje al otro de que por la mala no se consiguen las cosas, que ceder para evitar un conflicto, porque entonces no solo vas a tener uno, vas a tener esta forma de interacción que se vuelve muy complicada y muy difícil para ti y no te va a ahorrar ningún problema, vas a tener más a largo plazo. Y eso sí, es importante que no caigas en la provocación de dar explicaciones, justificaciones, de contraatacar o de caer tú en un pleito bien acalorado también con ellos, porque entonces te ponen en la reacción emocional en donde ellos te quieren tener y a ti sí te va a generar culpa. Haber dicho algo fuera de lugar, haber dicho algo en un mal momento, a ti sí te causa culpa, remordimiento, vergüenza. A ellos no. Entonces la que va a salir perdiendo con eso muy probablemente, o el que va a salir perdiendo con eso, eres tú. Ahora, a veces con estas personas hay cosas que son tan importantes que las vamos a tener que pelear. Y eso también es importante tenerlo en mente, que no sea bajo impulso, sino que sea algo que de verdad hemos pensado. Y en esto entra la seguridad física tuya, la seguridad física de tus hijos, la seguridad física de las personas del trabajo, o cuestiones económicas muy importantes, negociaciones económicas que de veras pues pueden tener repercusiones muy importantes o para ti, para tus hijos, para los empleados de la empresa, con la persona esta complicada con la que trabajas. Y estos pleitos también tienes que tener muy claro cuál es el objetivo final que tú tienes al pelearlos. No es la venganza, no es que cambie el otro de opinión, no es que sepa que tú tenías la razón, porque eso está perdido. Es específicamente el dinero necesario para recuperar algo importante o para que te paguen algo que te deben o para la manutención de los hijos o por la seguridad física y emocional de los hijos. Estos pleitos muchas veces van a tener que ser legales, sobre todo si esa persona la vas a seguir viendo, va a estar constantemente en tu vida, porque al ser legales te vas a quitar tú la discusión de encima. Acuérdate muy bien que si llegaste a un pleito legal es porque con esa persona no se podía negociar. No vayas a brincarte al abogado que consigas o a la persona que esté haciendo las negociaciones por ti, porque ahora sí te van a buscar a ti para volverte a manipular. Si esto se tenía que pelear, el pleito se lo tiene que aventar de preferencia a tu abogado, que es la persona que va a hacer ese trabajo de negociar. Puedes hablar de otras cosas con esa persona si quieres, pero lo que tiene que ver con ese juicio lo tiene que manejar tu abogado. Pero es importante que aunque lo maneje tu abogado, las decisiones las tomes tú. Que cuidado con esos abogados que hacen que el conflicto escale, que dicen un montón de mentiras que para protegerte que solamente truenan la negociación o hacen que el otro contraataque con el mismo nivel de mentiras, con el mismo nivel de hostilidad, ¿no? Al final, sobre todo, por ejemplo, si vas a seguir siendo familia de esa persona, hay que considerar muy bien que los pleitos tienen consecuencias. Eso es sí o sí. Y que de verdad valga la pena la ganancia a pesar de esas consecuencias. Eso es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque a veces se pierde mucho más de lo que se gana en un pleito de este tipo. Y entiendo la frustración de que estas situaciones no son justas, pero precisamente por eso llegamos a esto. Porque era una situación injusta con una persona que no tiene mucha conciencia y que no tiene consideración con los derechos de otros. Así que esto fue algo en lo que tuviste que tomar la decisión por la situación en la que estabas. Pero garantízate a ti que no te compliques para ti más la vida con ellos. Porque a veces una forma muy importante de engancharte en un conflicto que dura mucho más allá que el matrimonio o la relación es el proceso de divorcio complicado.
Aquí sí hay que pensarla muy bien, porque esta es una manera de no soltarte y generar un conflicto por mucho tiempo que es desgastante en lo emocional, en lo psicológico y en lo económico para ti. Si tú consideras que vale la pena, no es de quién tiene razón o si esto es justo o injusto. Estas relaciones no son justas, sino que de verdad lo que vas a ganar en términos de dinero, seguridad, ¿vale esto que te vas a aventar de desgaste y todo el tiempo que le vas a invertir y el dinero que le vas a invertir? Si eso te da más de lo que te quita, considéralo y también considera que el negociador que tengas como abogado no haga el conflicto más largo para sacar provecho de él, porque también eso sucede mucho. A veces te dicen que esa es la mejor opción para protegerte, pero realmente lo que va a pasar es que el otro contraataca muy fuerte también. Y esto lo único que hizo fue aumentar el conflicto, volverlo más crónico, y el que se va a quedar viviendo con esta persona como ex o padre o madre de tus hijos, pues vas a ser tú. Se acaba el matrimonio y se queda esta etapa como una nueva etapa de escalada de conflictos, uno más complicado que el otro, para desgaste de todos los que están ahí, hijos y demás partes de la familia. Considera si lo vale. Y si lo vale, deja que sea tu abogado el que se aviente el pleito, ¿no? Tú no hagas ese tipo de negociaciones. Toma las decisiones, pero no hagas mejor ese tipo de soluciones. Y esto lo recomiendo solamente para aquellas cuestiones en donde de verdad se justifique el desgaste, porque siempre va a haber consecuencias de pelear con alguien así. Y esto tiene que ser por algo que de verdad te va a aportar seguridad o protección y que sea muy importante. Algunas personas se enfrascan mucho en el problema de por qué yo tengo razón y por qué es lo justo. Bueno, pero estamos claros, quizás sea lo justo. Y aquí será cosa de que cada quien lo puede considerar pues de acuerdo a su escala de valores o su manera de pensar. Pero, ok, si eso es lo justo, la vida, pues para empezar, no es del todo justa. Hay muchas cosas en la vida que son injustas. Yo creo que si ese es el único objetivo, también se puede soltar, porque de lo que se trata y lo más importante es que esta relación sea lo menos tóxica y dañina para ti y para todos los que participan, porque si a justicia vamos, bueno, pues lo justo será que tú recuperes el bienestar lo más rápido posible y lo mejor posible, y todos los que están implicados. Entonces, a veces eso es lo que tenemos nosotros que determinar antes de entrar impulsivamente a pelear un pleito solo porque el otro trae ganas de pelear. Porque cuando nos enfrascamos en un pleito porque el otro trae ganas de pelear, así sea legal, todo el tiempo que tengamos ese pleito, vamos a tener una relación de conflicto con esa persona. Y eso puede ser también muy desgastante, así que hay que considerarlo. No digo que en ningún momento valga la pena, pero considera eso, ¿no? Y cuidado con los abogados, porque hay algunos muy buenos para generar conflictos y problemas mayores para beneficio personal y no para beneficio de su cliente. Y la persona que se va a quedar de por vida con una relación de exes con alguien así, pues va a sufrir las consecuencias de todo lo ocurrido durante todo ese proceso de pleito legal. En juicios públicos que hemos visto de artistas, de personalidades importantes, todo ese desgaste emocional, esa exposición pública, ese dimes y diretes, independientemente de quién haya tenido la razón, ¿qué tanto lo valió? ¿No? Y esas son cosas pues que hay que considerar. Si el objetivo es recuperar la paz y tu independencia, a veces es preferible perder ciertas cosas y aceptar que no van a ser justas y enfocar todos tus esfuerzos en que tu calidad de vida y tu situación mejore en aquellas cosas que te van a costar a ti lo menos posible. Y si estas relaciones son complicadas, hay pérdidas sin duda, pero lo mejor que te puede suceder es que la pérdida, por ejemplo, sea económica y no de salud mental y de cordura y de tiempo y de enganche emocional. Bueno, estas son algunas ideas que pueden ayudarte a tener más claro que eres tú quien tiene que definir los objetivos, pero que si defines objetivos que no son realistas o que no puedes tú alcanzar, te va a desgastar mucho. Y es por eso que te terminas tan disminuido en una relación de este tipo. Recuperar el control es recuperar la conciencia de cuáles son las cosas que puedes cambiar y no cambiar. Es recuperar
la paz, es recuperarte a ti, es recuperar la autoestima y es recuperar la energía para que la enfoques en aquellas cosas que de veras valen la pena y no la pierdas con una persona explosiva que termina por volverte loca y se va tan tranquila de la vida porque pues son niños, berrinchudos, caprichudos y después de la pataleta como si nada, y la que se queda con todo el desgaste o el que se queda con todo el desgaste eres tú. Espero que esto pueda ayudarte a reflexionar sobre este tema del enojo con personas altamente explosivas. Después vamos a ver algunas otras formas de manejo con personas, ya sea del enojo personal o del enojo del otro, porque es un punto que es altamente difícil en este tipo de relaciones y puede ayudarte si estás en una relación que te ha obligado a aprender este tipo de estrategias y modos de manejo del enojo. Esto te lo puedes llevar a otro tipo de relaciones, porque nadie se escapa de tener que lidiar con una persona de este tipo en algún momento de la vida. Te mando un enorme abrazo y por favor, si tienes alguna otra sugerencia de video o necesidad de algún tema en especial, escríbemelo a mi correo electrónico o déjamelo en sección de comentarios. Si te gustó el video, regálame un like, que eso me ayuda mucho, y si quieres recibir notificaciones cada que subimos otros temas de este tipo, por favor, dale a la campanita. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.